Hola, en este vídeo vamos a ver cómo gestionar un cuestionario una vez que éste haya sido creado. Es decir, vamos a ver cómo asociarle preguntas y cómo gestionar algunas opciones más. La primera recomendación es que cuando estemos trabajando con un cuestionario, este siempre esté oculto. Es más, cuando creemos un cuestionario, lo suyo es crearlo y que no se muestre al usuario. Eso lo podemos hacer en las opciones de creación, decirle que directamente aparezca oculto. Si no lo hemos hecho, simplemente nos iríamos aquí y le daríamos a ocultar. Una vez que hubiéramos terminado de editar todo el cuestionario y completarlo con todas las preguntas, lo mostraremos a los alumnos. Pero mientras que estemos trabajando con él, es absolutamente recomendable tenerlo no visible a los alumnos, no mostrado a los estudiantes. Esta recomendación evidentemente se extiende a cualquier actividad o a cualquier recurso en el que estemos trabajando, pero fundamentalmente en cuestionarios y tareas es muy importante tenerlo oculto hasta que no esté totalmente terminado para el alumno. Si entramos en él, ya está oculto, nos va a advertir que aún no se han agregado preguntas. Entonces entraremos en editar cuestionarios desde aquí o desde aquí, desde editar cuestionario. Esta opción de editar ajustes nos va a permitir reeditar todas las opciones que establecimos cuando creamos este cuestionario, pero desde este editar ajustes no podemos tener acceso a la gestión de las preguntas dentro del cuestionario. Eso se hace desde aquí, desde editar cuestionario. Entramos en editar cuestionario y vamos a ver que no tenemos ninguna pregunta aquí creada. Entonces vamos a ir creada, no asociada al cuestionario, porque la pregunta es una entidad en sí y luego la asociamos al cuestionario. Vamos a ver cómo podemos agregar preguntas al cuestionario. Tenemos tres maneras. La primera es a través de una nueva pregunta y en este caso crearemos la pregunta aquí directamente, seleccionando el tipo de pregunta y dándole a agregar y definiendo todas sus opciones. El segundo caso será rescatar las preguntas desde el banco de preguntas. Si hacemos clic aquí, nos aparece el banco de preguntas con las preguntas que hay en la categoría seleccionada y podemos seleccionar cualquier categoría, por ejemplo, ciencias naturales, y de aquí podemos seleccionar las preguntas que queramos y le damos a añadir preguntas al cuestionario. Las preguntas ya se me han agregado al cuestionario y se me han paginado en 3 páginas diferentes. Vamos a ver después por qué ocurre esto y cómo gestionarlo como nosotros queramos. La última opción sería agregar una pregunta aleatoria, pero la podemos agregar en la página que queramos haciendo uso de los diferentes botones. Vamos a agregarlas al final y le vamos a decir una pregunta aleatoria. Seleccionamos la categoría desde la que queremos añadir esa pregunta aleatoria y también podemos seleccionar si queremos añadir más de una. En este caso vamos a añadir 3 preguntas de forma aleatoria y le damos a agregar pregunta aleatoria. Entonces ya tenemos en este cuestionario 3 preguntas, una pregunta fija, una pregunta fija, una pregunta fija y 3 preguntas aleatorias. Las preguntas aleatorias quiere decir que cada vez que un usuario, un alumno, entre a realizar un intento del cuestionario, se va a generar el cuestionario con estas 3 preguntas fijas, pero estas 3 preguntas van a ser aleatorias. Entonces, cuando diferentes alumnos entren a responder este cuestionario, 3 preguntas van a ser fijas y las otras 3 preguntas se van a extraer en ese momento aleatoriamente desde el banco de preguntas. Esto ocurre cuando el alumno entra a realizar un nuevo intento del cuestionario, porque ya sabemos que el alumno puede entrar en el mismo intento varias veces. Ocurre cuando se accede a un intento nuevo. Las opciones que tenemos ahora sobre estas preguntas, evidentemente podremos agregar todas las que queramos y de la forma que queramos combinándolas con una pregunta del banco de preguntas o de preguntas aleatorias. Las opciones son editar preguntas, previsualizar preguntas, esto nos ayuda a ver cómo quedaría la pregunta, entonces está muy bien que lo podamos ver aquí para asegurarnos que todo es como nosotros queremos que sea. Y este botón de aquí elimina la pregunta. Elimina la pregunta de este cuestionario, pero no elimina la pregunta desde el banco de preguntas. Vamos a ver las opciones de paginación. En este caso, cada pregunta que hemos creado se nos ha creado en una página diferente. Esto es porque cuando nosotros creamos el cuestionario, cuando lo creamos anteriormente, hay una opción, una directiva que define cómo se van a estructurar las preguntas respecto a las páginas. Ahí podemos decir que todas las preguntas estén en una página, ahí podemos decir que cada pregunta vaya a una página o podemos decir que cada X preguntas se coloquen en páginas diferentes. Esa directiva se ejecuta cuando creamos las preguntas desde aquí, pero nosotros la podemos modificar. Nosotros en cualquier momento podemos cambiar de posición cualquier pregunta y en cualquier momento podemos eliminar las paginaciones haciendo clic sobre estos botones de aquí. Entonces, estos elementos de aquí, estos separadores, definen si en su posición hay un salto de página o no. Esto lo podemos configurar como queramos, independientemente de la directiva que se haya utilizado a la hora de definir este cuestionario. Más opciones que vamos a ver son las opciones de puntuación. Según el tipo de pregunta que
asociemos al cuestionario, aparecerá aquí un 1 o aparecerá otro número. Eso depende del tipo de pregunta. Pero bueno, a nosotros no nos importa, la agregamos y ahora vemos qué es lo que pasa. En este caso las 6 preguntas tienen un punto. Pero si yo considero que alguna de las preguntas tiene más valor que las demás en el cuestionario, puedo cambiar su valor. Puedo hacer que esta pregunta valga el doble que las demás, haciendo clic en el lápiz, cambiando su valor y dándole a Enter. Así de esta forma yo puedo ponderar libremente, como quiera, las preguntas dentro del cuestionario. La suma de todos estos puntos me va a dar el total de la calificación, que en este caso es 7. El total de la calificación no es la calificación máxima que se puede sacar en el cuestionario. La calificación máxima se define aquí. Y este valor se calcula con una regla de 3 con esta calificación de aquí. ¿Qué sentido tiene tener estas dos calificaciones? Pues el sentido es normalizar la calificación en todo el curso. No tiene mucho sentido, por lo menos a mi juicio, esto es cuestión de opiniones y cuestión del diseño que cada profesor quiera hacer. No tiene sentido que si yo tengo varios cuestionarios diferentes, cada cuestionario con diferente número de preguntas, entonces el total de la calificación de cada cuestionario va a ser diferente. Eso puede ser un poco caótico, ¿no? Confuso. Entonces yo lo que hago es que defino una calificación máxima igual en todos los cuestionarios y él solo me calcula la regla de 3. Y así tengo normalizadas todas las calificaciones, que da un poco de orden, ¿no? En este aspecto. Finalmente, cuando tengamos todas las opciones ya establecidas, toda la paginación bien hecha, todas las preguntas añadidas, también podemos seleccionar esta opción que es reordenar las preguntas al azar. En este caso sí, la activamos y está activada. Cada vez que un alumno entra a hacer el intento, todas las preguntas que le van a aparecer en un orden al azar. Eso también es interesante para complicarle un poco la vida al estudiante, no en el sentido de complicársela con una complicación añadida en el contenido, sino complicar un poco la posibilidad de que el alumno pueda cometer algún fraude a la hora de realizar este cuestionario. Al terminar le daremos a guardar y el cuestionario se quedaría guardado. Si yo me voy ahora a cuestionario, tengo un botón que pone previsualizar el cuestionario ahora. Si este botón no apareciera aquí, yo me puedo ir aquí y darle a vista previa. Y de esta manera vería el cuestionario cómo quedaría y cómo funcionaría. Aunque lo ideal es irme a cambiar el rol a estudiante y ver cómo funciona el cuestionario. Pero esto no lo vamos a poder hacer si el cuestionario está oculto. Entonces la manera es irse a previsualizar el cuestionario ahora o hacer clic aquí en vista previa. Bueno, pues esta sería la forma de gestionar un cuestionario. Una vez que todo estuviera ok, que ya lo quisiéramos poner a la vista del alumno, tan sencillo como irnos aquí y darle a mostrar. Y el alumno ya lo tiene disponible. Bueno, pues esta es la forma. Se crea el cuestionario, que lo hemos visto en otro vídeo. Al cuestionario se le asocian una serie de preguntas, se revisa la paginación, se revisa la ponderación de cada pregunta, su valor, se revisa la calificación final del cuestionario, decidimos si queremos reordenar las preguntas al azar o no, es decir, se pone visible al alumno y ya el alumno puede trabajar con él. Bueno, pues nada más. Un saludo.